Muy pocos alemanes llegan a la ciudad chilena fronteriza de Arica. Matías Kach también recorre por primera vez estas calles. Está buscando a alguien. Sí, es verdad. Su antiguo maestro, un sacerdote, debe vivir aquí. Abusó sexualmente de Matías cuando este era un niño. Es una zona muy aislada. No me lo hubiera imaginado. Cuando Matías Kach era alumno del Colegio Canicio de Berlín, 2 de sus maestros abusaron de él. El sacerdote jesuita Peter R. y Wolfgang S. cometen sus actos en secreto durante décadas. En vez de denunciarlos a la policía, sus superiores los transfieren de un lugar a otro. Recién en 2010, Matías Kach los desenmascara. Y entonces, a ambos hombres los vieron en Chile. Matías Kach pregunta si conoce a un alemán de la zona. Sí, lo conozco. Como el esclarecimiento no avanza, Matías Kach quiere buscar por sí mismo a los victimarios y a otras víctimas. ¿Por qué cree que esta es su tarea? ¿Y quién lo va a hacer si no? La iglesia no hace nada. Y desde luego siento una determinada responsabilidad de decirle a esta gente a quienes tienen enfrente. Matías Kach comienza a rastrear a sus victimarios en enero de 2018 en Santiago de Chile. La ciudad está repleta. El Papa está de visita. Mientras la gente vitorea al líder de la iglesia, Matías Kach ha traído a Chile su ira contra esta institución. Cuando en 2010 hace públicos los abusos que sufrió de parte de Peter R. y Wolfgang S., desencadena un escándalo de abusos en la Iglesia Católica de Alemania. Se reportan decenas de víctimas de ambos culpables, pero entre estas no hay ningún caso que pueda generar una condena. En 2015 informamos por primera vez sobre Peter R. La investigación demuestra que el sacerdote abusó recientemente de una alumna de la diócesis de Hildesheim. En 2010, ella denuncia el delito en la diócesis, pero el obispo auxiliar responsable la manda de regreso a casa. No informa a la familia de la joven, ni transfiere a la fiscalía el caso, ni lo que sabe de Peter R. Peter R. elude un proceso penal. ¿Cómo pudo suceder? Al día siguiente de la emisión de nuestro documental en el primer canal de televisión alemana, los obispos de Hildesheim, Heinz-Günther Bongartz y Norbert Trelle, toman la palabra en una conferencia de prensa organizada a toda prisa. El mismo Heinz-Günther Bongartz habló con la alumna en aquel entonces. ¿Por qué la mandó a su casa? Tras reiteradas preguntas, la niña dijo de forma clara y unívoca que él le había dado un beso en la mejilla y antes de las visitas se había llegado a abrazos que ella no recibió con simpatía. En esa situación, para mí, fue claro que esa no era la descripción de una agresión sexual y por eso no la clasifiqué como un abuso sexual. Zu dem Zeitpunkt war doch aber bekannt, dass es sich bei diesem Pater und einem der Hauptbeschuldigten vom Canisius-Kolleg handelt. Sind bei Ihnen nicht die Alarmglocken angegangen, dass da doch möglicherweise mehr hinterstecken könnte? Si no se prendieron todas las alarmas, ese tipo de gestos de afecto, con un beso en la mejilla para saludarse, es algo de lo más común entre los adolescentes. Poco después, el comisionado de abusos sexuales de la República Federal de Alemania, Johannes Wilhelm Röhrig, interviene en el caso. Exige al obispado que designe a un perito independiente para estudiar el caso de Peter R. Me da la impresión de que todavía persiste la tendencia de querer defender la institución reteniendo información y encubriendo los hechos. Es decir, que se evita la transparencia. El obispado cede. En otoño de 2017 se presenta el informe final. Se buscaron más afectados en relación con Peter R. mediante llamamientos públicos. Y hay más.
Provienen de grupos juveniles, un jardín de infancia y hasta del extranjero, de Chile. El perito Peter Moser reporta decenas de casos, todos ellos prescritos. De acuerdo con la dinámica del caso, se puede decir que es muy probable que esto solo sea la punta del iceberg. Se reconoce un patrón de negligencia, de poca disposición para percibir el problema en toda su extensión. Pido perdón de todo corazón por no haberme dado cuenta en su momento de las estrategias del agresor ni deducir las conclusiones necesarias para el bienestar de la niña. El obispo auxiliar ofrece su renuncia. Sus superiores la rechazan. ¿Y ahora? ¿Buscará nuevas víctimas? ¿Verificará la conexión con Chile? ¿Intentará averiguar qué hace hoy Peter R.? Como nada sucede durante meses, otro se ocupa, Matías Kach. La información de que habría más víctimas en Chile lo ha conmocionado, ya que sospecha dónde puede encontrarlas. La Fundación Cristo Vive es una de las obras humanitarias más grandes de América del Sur. Está en Chile, Perú, Bolivia. En 1981, a la edad de 18 años, Matías Kach trabaja aquí durante un año como voluntario. Desde entonces viene cada tanto de visita. Lo conocen. Mati, yo si voy mañana, ¿ya? Ya, ahí conversamos. En la Fundación Cristo Vive, cuidan, educan y capacitan a los niños. En Chile, muchos jóvenes no tienen trabajo ni formación. Aquí reciben ambas cosas. Son pintores, albañiles, empleadas administrativas. Matías Kach busca a una persona en particular, la jefa que armó todo aquí. Estamos buscando a la hermana Carolina. La hermana Carolina. La misionera alemana está en Chile desde hace 50 años. Por su trabajo ha recibido numerosas distinciones, entre ellas 2 veces la Orden del Mérito de la República Federal de Alemania. En los últimos 10 años, la hermana Carolina y la Fundación Cristo Vive han recibido de Alemania 5 millones de euros solamente de donaciones privadas. Matías Kach la conoció en Berlín cuando era alumno del Colegio Canicio. Cuando la hermana Carolina visita el Colegio Canicio y pide ayuda para sus proyectos, tiene 36 años de edad. Hoy se sabe perfectamente lo que ocurría en esa escuela por entonces. Hay que imaginárselo así. El sacerdote Peter R. es uno de los maestros del colegio de jesuitas. Parece que prácticamente no tiene amigos adultos, lo rodean sobre todo los niños más pequeños. Él deja que lo tuteen, les hace regalos, toca discos, cámaras de fotos y pasa su tiempo libre con ellos. También aquí, en un anexo de la escuela que los niños llaman el castillo. En sus ejercicios de dinámica grupal, los niños luchan contra sus sentimientos. Después pasan la noche con el sacerdote en el castillo. Este les muestra revistas pornográficas. Más tarde, los niños reciben cuestionarios mecanografiados sobre las revistas. Se les pregunta qué les generan las fotos. Para la entrevista de evaluación, Peter R. cita a los niños consecutivamente en su despacho. Les pregunta qué sueñan y les exige masturbarse en su propia habitación. Al mismo tiempo llega a Alemania la hermana Carolina. Les cuenta sobre el lejano Chile y sus proyectos. Entusiasma a los niños, también a Matías Kach. Se hace amiga de Peter R. Él comienza a ayudarla a ella y la fundación y les ofrece a los adolescentes chilenos becas de varios meses en su casa en Alemania. Numerosos jóvenes de la fundación de la hermana Carolina vivieron en Alemania en la casa de Peter R. ¿Cómo lo ve ella considerando lo que sabe ahora? ¿Existe todavía una relación entre el sacerdote y el trabajo humanitario? Conozco muy bien a Peter. Peter vino a Chile
y nos visitó. Jamás me hubiera imaginado que le hubieran sucedido esas cosas. Seguramente ha tratado de ser una buena persona por medio de su misión con mucha gente. He sido testigo de eso. También ha financiado con su propia pensión los estudios de un niño, un adolescente, una mujer, un hombre, quienes le han comentado sus necesidades. Sé que cuando éramos estudiantes, a los niños que le gustaban les hacía regalos. Y, por supuesto, que sospecho que si se trataba de ser generoso, ese tipo de generosidad también era para perseguir sus verdaderas inclinaciones. No podría afirmarlo de ninguno de los adolescentes que conozco. Los conocí a todos. Ninguno podría decir que fue víctima. Ninguno del norte, del sur, ni los bolivianos que estuvieron aquí. Nadie nos dijo nada, no sé de ningún caso. Sigue enviando dinero. Aquí, sí. Le envía a 2 o 3 mujeres que conoció aquí y por las que intervino en su momento. A ellas les sigue enviando. Me tengo que ir. Querido, el corazón siempre late más por la gente que más ha sufrido. Esa es nuestra prioridad. Bien, gracias. Eso no me parece tan sincero. Es justamente el problema. Cuando uno está tan cerca de los responsables, le cuesta muchísimo hacer un corte, tomar distancia y ponerse sin reservas del lado de las víctimas. ¿Y ahora? No será la última conversación con la hermana Carolina en Chile. Matías Kach quiere encontrar a las jóvenes que desde aquí fueron a Alemania a la casa de Peter R. El informe de Hildesheim menciona a 2 de ellas. Matías Kach nos pide que a partir de ahora no llevemos cámaras grandes ni visibles. Pregunta a los vecinos de un barrio de Santiago. Hola. Hola. ¿Qué hizo exactamente Peter R. después de su paso por el Colegio Canicio de Berlín? Su obligado abandono de la escuela en 1981 se debió a una carta de sus alumnos. Estos escribieron que el trabajo con los jóvenes del sacerdote solo era una fachada, que trataba de controlar e influenciar la sexualidad de los niños. En vez de denunciar a su empleado ante la policía, sus superiores religiosos lo transfieren. Primero a Gotinga. Allí no le cuentan de sus actos a nadie. Aquí también vuelve a trabajar con adolescentes. Abusa de una niña de 9 años de edad, de otra de 11 y también de una de 14. La iglesia lo aclara internamente y lo vuelve a transferir, en 1989, a Hildesheim. Aquí, Peter R., ahora párroco, se ocupa del comedor popular en la comunidad del Buen Pastor. En esa época invita una y otra vez a adolescentes chilenos a su casa. Viven varios meses en su casa y ayudan con los quehaceres. En 1993, una madre de Hildesheim reporta su sospecha de que el párroco acosa a las niñas. Las adolescentes le habían contado que él les tocaba los senos. Finalmente a Peter R. lo trasladan por tercera vez a Wolfsburgo y desde allí, en 1999, a Hannover. Desde 2003, vive en Berlín como pensionado. Ahora, en 2018, Matías Kach busca a las adolescentes chilenas en Santiago. En Alemania, nadie sabe nada de la joven que finalmente lo invita a pasar. Vivió 1 año en la casa de Peter R. En el año 2000, en Hannover. Su hermana también estuvo con él en Hildesheim. Es una de las jóvenes del informe. Hasta ahora, nadie se ha contactado con ella. Su familia es parte de la comunidad de la hermana Carolina.
cuando tenía 12 o 13 años. Él vino acá, a donde... La Carolina. Sí, y llevó a mi hermana 2 veces a la casa de Carolina. Él tocó sus partes, mi hermana habló y la segunda vez lo vi yo. Yo me acuerdo de la pena de mi hermana, de que ella salió del colegio y tenía que irse para allá. Ella no quería ir. ¿Tu hermana estaba preocupada de ti? Sí, no quería que yo fuera, porque yo iba sola. Y viví en Hannover y la decisión la tomé yo porque quería aprender el idioma y eso, no vivir allá, pero aprender. Él me quitó la llave de la pieza y colocaba el sofá en la puerta. Igual yo tenía un poco de miedo porque estaba sola. Sabía lo que hacía este hombre. Después él se arrendó una habitación en Berlín. No me gustaba mucho ir a Berlín porque tenía que compartir el espacio. Que desperté en la noche y él estaba en su cama con un sonido raro. Se estaba masturbando. Y fue que también yo no quise ir nunca más a Berlín. Y en mi cama cuando yo fui colocaba sillas o maletas, algo que yo sintiera que él caminaba. El sacerdote tiene hoy 77 años de edad y sigue viviendo en ese apartamento. Aquí también abusa de la niña de Hildesheim, la nieta de su amigo, que en 2010 va al obispado para denunciar su caso. En ese momento la opinión pública escucha hablar de Peter R. porque Matías Kach y más de 40 alumnos de Canizio deciden contar sus experiencias. La reacción de la iglesia es decir que todo prescribió. Del caso no prescripto de la niña no dicen nada. Así y todo, en 2010 se desata el escándalo alemán de los abusos. La noticia da la vuelta al mundo y llega a Chile. Aparece Peter en un diario diciendo que él había abusado de muchos niños. No sé. Yo le informé a mi familia, o sea, a mis hermanos, porque mis papás no sabían. Al tiempo de esta noticia, él llega aquí a mi casa, a Chile, sin decirle a mis papás, a mis padres, qué estaba pasando en Alemania. Solamente él dijo que venía de vacaciones. Después vinieron mis hermanos a una reunión que se pidió con Carolina y para sacarlo de mi casa y que él contara a mis papás lo que había pasado en ese tiempo. Él contó, la prensa decía muchas cosas y siempre ahí como que él no hizo nada. La hermana Carolina siempre lo defendió y mis hermanos y dijo que él se iba de mi casa. La hermana Carolina se lo llevó, pero él siempre llamaba por teléfono. ¿Cuándo fue la última vez? ¿Cuándo llamó él para la Navidad? Estas últimas Navidades. Mi deseo es que él pague en vida lo que él hizo. Que ninguna persona tiene derecho a sufrir como han sufrido la gente, no sé. Y que él, si tiene que irse a la cárcel, que se vaya a la cárcel. Que pague lo que tiene que... Él sabe lo que hizo. Sí. Lo que no entiendo, que él hablaba de Dios, de católico, y hacer este tipo de maldad. Ahora tiene que pagar. Es su hora. Al final la joven encuentra una foto. Está de visita en casa de unos buenos amigos de Peter R. en Hildesheim, año 2005. Como nadie detiene al sacerdote, la niña que está a su lado también es víctima de sus abusos. Es la estudiante que en 2010 reportará en vano el caso al obispado de Hildesheim. Luchó todo el tiempo para no romper en llanto. Estuvo bien. Todo bien. Hizo todo bien. Porque, si bien duele hablar de eso, en algún momento hay que poner las cartas sobre la mesa. Y está bien así. No hay
que mirarlo de la mañana a la noche, pero poner las cartas sobre la mesa y decir, así fueron las cosas, pasó esto, y este es el responsable, estos hicieron la vista gorda, y estos fueron cómplices o lo encubrieron. Sí, y después uno puede cerrar de a poco ese capítulo, guardarlo y decir basta por ahora. Y entonces se puede seguir viviendo. En la última conversación, la hermana Carolina dijo que no sabía nada. Ahora la joven cuenta otra cosa, que la hermana Carolina le dio alojamiento al sacerdote en 2010 en pleno escándalo. ¿Cuál es la verdad? Si hubieran dicho una sola palabra, si nuestras hijas hubieran tenido problemas, lo hubiera confrontado a Peter y mandado de regreso a casa. Pero no lo hizo. No le ordenó que se fuera a casa, sino que... No pude porque no sabía nada, ni idea. No me dijeron una sola palabra. Pero usted lo sabía por la prensa. No por las chicas. Pero en general. No puedo condenar a nadie que inculpe la prensa, que Peter se dejara abrazar y besar, o que le gustara dar besos, es algo inusual. Un beso más, un beso menos. ¿Qué voy a decir? No vi nada, no sabía nada. ¿Puede ser que haya más gente que no dice nada? Una vez le pregunté a algunos y no respondieron, así que puede ser. Hay muchachas que, si uno las aborda, le dan una bofetada. Si le tocan los pechos o tratan de darle un beso, uno ya sabe que... ¡pum! Otro problema que se presenta a menudo es que hay una cooperación, una cercanía. Alguien está de acuerdo y después dice que el otro se propasó. Es decir, se avino y después se siente culpable por haberlo permitido, por haber dado pie a esa posibilidad. Tal como lo entiendo, para las dos fue una estadía horrible en Alemania. También es su responsabilidad que lo digan, que una hermana le diga a la otra, no lo hagas. No lo hagas. Para mí fue terrible. ¿Usted cree que la responsabilidad la tiene la familia? Por supuesto que es responsabilidad de la familia. ¿Cómo nos podíamos enterar los de afuera si además les pagaba los estudios? Siguieron y lo aceptaron. Tal vez tenían miedo porque Peter transfería el dinero a través de nosotros. Es decir, que ellas recibían el dinero en esta oficina. Y probablemente sea doblemente difícil acusar al hombre que les envía dinero. Ni bien tenga oportunidad, hablaré con ellas. Y no les reprocharé nada. Solo diré que siento muchísimo que por entonces no tuvieran la confianza para decir algo. Hubiera sido de gran ayuda. Tal vez también hubiera podido ayudar a Peter. De verdad, es lo que pienso. Si hubiera sabido algo, hubiera podido intervenir. ¿Y no hubiera podido ayudar a las chicas? Sí, por supuesto. En la medida que se pueda ayudar. Lo que pasó, pasó. Tampoco sabría cómo ayudar después a las familias. No sabría. ¿Eso le preocupa? No. Creo que me duele que las dos mujeres no tuvieran confianza conmigo, aunque me conocían. De todos modos, en la vida siempre vamos hacia adelante. Lo integramos en la vida y lo superamos para liberarnos. Eso les deseo a las dos. De verdad. Y estoy dispuesta a hablar con ellas con todo el amor del que soy capaz. Si Dios quiere, les deseo a las dos que podamos hablar. Das wünsche ich den beiden, dass wir miteinander reden können.
Ella quisiera, y lo entiendo, ella quisiera creer que sus compañeros y amigos son inocentes. Todo lo que sirva como alivio se usa y se cree en eso en vez de creer en las simples declaraciones de las víctimas. Se las relativiza, minimiza, se trata de encontrar disculpas y explicaciones. Claro que es amargo para mí, pero no es nada nuevo. Es un patrón conocido y ahora dudo de la seguridad de los niños y adolescentes en este contexto de trabajo. Y espero que este momento amargo para los amigos y las amigas y también para la hermana Caroline y su obra en Alemania nos lleve a resolver cómo podemos evitar el sufrimiento en los establecimientos y las iniciativas de esta fundación. Y cómo podemos distanciarnos claramente de los perpetradores y del pasado. Es decir, que el abusador Peter R. tiene contacto con niños y adolescentes desde hace más de 40 años. No quiere hacer declaraciones frente a las cámaras. En 2015 accede a una charla en su apartamento de Berlín. Explica que a los alumnos de Canizio les pidió que se masturbaran en su propia habitación para no tener que reportarlo al director de la escuela. A la niña no le dio más que un beso en la mejilla. Para él, eso no es ningún delito. Para Matías Kach, la historia todavía no terminó. Viajó al norte de Chile, a Arica. La ciudad es conocida por la tremenda delincuencia, el narcotráfico y la prostitución infantil. Peter R. también estuvo aquí. En Arica visitó a un antiguo sacerdote que viviría todavía aquí, Wolfgang S. Los dos fueron alumnos en los años 50 y después compañeros en la década del 70 en el Colegio Canizio de Berlín. Aquí conocieron a la hermana Carolina. Peter R. y Wolfgang S. tienen algo más en común. Hay una serie de víctimas que sufrieron abusos en el Colegio Canizio de parte de ambos. Matías Kach es uno de esos niños. Wolfgang S. desnuda a los niños y los golpea durante horas. A él también lo transfieren cuando surgen los primeros indicios de sus actos. Primero a Hamburgo, después al Colegio San Blasin en Baden-Württemberg. Hace terapia. Pasa las vacaciones de verano en Chile. Al abusar también de niños de Saint Blasin, lo trasladan en 1985 a la comunidad de Santa Cruz, en Arica, a pedido propio. En 1991, Wolfgang S. finalmente solicita que lo destituyan del sacerdocio y admite sus delitos de manera interna. Reporta terribles orgías de azotes. En Chile, añade, tuvo más oportunidades que nunca. ¿Y la iglesia? Sus superiores callan. Nadie advierte a los chilenos. La iglesia mantiene bajo llave los delitos aún no prescritos. Wolfgang S. los enumeró personalmente después. Hasta que se jubila en 2009, Wolfgang S. trabaja en Chile en la obra Kolping de la Iglesia Católica y en Arica funda un club deportivo, Trotamundos. Trotamundos es hasta hoy un club ejemplar en Chile. Los marchadores y velocistas del club llegaron hasta los Juegos Olímpicos. Guido Núñez es el entrenador actual. Por supuesto que se enteró del escándalo que involucró en 2010 a Wolfgang S., el antiguo maestro del Colegio Canizio de Berlín. ¿Qué piensa hoy el entrenador del fundador del club? En Alemania se levantaron acusaciones contra él. Yo puedo dar fe que aquí en Arica lo único que dejó Wolfgang Stadt fue mucho agradecimiento, mucha gente que lo quiere hasta el día de hoy, mucha gente que lo nombra con cariño. En el Club Atlético Trotamundos no salieron ese tipo de cosas, no hizo ese tipo de cosas, no vimos nada diferente ni nada. Él estuvo y hizo lo que tenía que hacer y trabajó
y ya. Yo hago la pregunta, si esos papeles existen, si esas acusaciones existen, ¿por qué no está preso? Matías Kach habla por teléfono con una mujer que no opina lo mismo. Aló, habla Matías. Conoció a los dos hombres, Wolfgang S. y Peter R., como a los padres Wolfi y Pedro en Trotamundos. Por eso. Así es como ella también fue a Hildesheim, a la casa de Peter R. Perfecto. Sigue pendiente saber si querrá hablar con Matías Kach. Ya, perfecto. A las 6. ¿Y? A las 6. Aquí. Bien, muy bien. A la tarde cambia de idea. Mejor que no sea en un lugar público, mejor en su apartamento. Tampoco a ella la contactó hasta ahora nadie de Hildesheim. No recibe ni una indemnización ni una terapia. ¿Nos puedes explicar cómo llegaste a conocer a los dos, a Pedro y a Wolfi? Cuando era pequeña participaba en los trotamundos por la iglesia. Y junto a mi familia, entonces ellos visitaban Wolfi, nuestra casa. Nosotros teníamos mucha confianza, estar privilegiados de tener un sacerdote que fuese tan cercano. Hasta que en una oportunidad de conocer a Pedro en una de sus venidas por vacaciones a Chile. Y nos conoce, a mi hermana y a mí, y nos ofrece el ir a estudiar a Alemania. Él encontraba que nosotros éramos como inteligentes, que podíamos hacer algo más, tener como otras oportunidades. En el mismo tiempo tenías también experiencias con Wolfi. Con mi hermana hubo una situación muy incómoda. Le levantó su falda y le dio palmazos y ella se sintió muy mal. Y ella dice que hasta el día de hoy ella no puede usar faldas. Pero sí siento que eso yo lo veía más en niños. Él siempre lo hacía con niños del club, no con las niñas. Era muy raro que pasara con las niñas. ¿Cómo fue posible que nunca has hablado de esta experiencia como lo estás haciendo ahora? Es que es vergonzoso. Y había otra cosa que les resultaba muy desagradable. También en Hildesheim hay donaciones para la hermana Carolina y Cristo vive. El párroco R. promociona con fotos de sus pequeños invitados de Chile y pide ayuda para el club. Y le dio mucha pena ver sus fotos en ropa como descuidada, sucia, porque eso obviamente provocaba que la gente se sintiera como afectada, emocionada y quisiera brindarle ayuda. Para un niño es fuerte, que no era el Pedro que nosotros habíamos visto de acá en Chile, que pensamos que todo lo hacía él, desde lo de él y todo lo demás. Algo pasó que desde el punto de vista de hoy, tú dices que no debería haber pasado. Había algo que me incomodaba seguido, que era sus abrazos. Y me abrazaba bajo los brazos. Y ponía sus manos en mis pechos. ¿Qué ha influenciado tu vida? Sí. Yo cuando siento que alguien tiene como deseo sexual, a mí me congela. Me congela entera, así es como que algo que va más allá de lo que yo puedo manejar, bloquea mi cuerpo y me choca enormemente. Es súper difícil la atención psicológica acá en Chile, es complicado porque es muy caro. Tu nombre y los nombres de los otros aparecen en esta investigación que se hizo en Hildesheim y que nunca se ha tratado de comunicarse contigo o con otra persona que aparecen ahí en esta investigación. Somos latinos, somos sudamericanos, entonces
¿qué importa? Un niño más, un niño menos de Sudamérica. Por eso cuando vi y dije, claro, pero son niños de Alemania. Se escuchan más. Quizás los de acá no importan, porque acá los padres son los responsables. Nos mandaron para allá. De repente, un terremoto le pone punto final a la conversación. ¡Niños! Erdbeben. ¡Vengan! La labor de Matías Kach en Arica aún no ha terminado. Ahora sabe que sus antiguos maestros gestionaron el viaje de adolescentes de aquí hacia Alemania. La pregunta es si Wolfgang Hesse sigue viviendo aquí a los 73 años de edad y a qué se dedica actualmente. En la comunidad de Santa Cruz, que el sacerdote jesuita dirigió en el pasado, se encuentra con su sucesor. Quiere advertirle. Quiere hablar conmigo a solas. Matías Kach conversa con el cura en casa de este durante 3 horas. Le describe su propio abuso. Como Wolfgang Hesse lo desnudaba y lo golpeaba durante horas en el colegio Canicio. Le habla de sus compañeros de clase, del escándalo de 2010, de las víctimas de Arica. El sacerdote se sorprende. No tenía idea de esta magnitud. Le promete convocar a otras víctimas del municipio. Y le da algo a Matías Kach, la dirección actual de Wolfgang Hesse. Aparentemente la gente de Arica que escuchó lo de 2010 cree realmente que se trata de difamaciones y que nada de eso ocurrió. Gente mala de Alemania lo inventó para perjudicar al padre Wolfi. Y ya está. Dicen que está aquí y todavía tiene contacto con feligreses involucrados en este movimiento. Pero en realidad vive muy retirado y dejó de presentarse públicamente como lo hacía al principio, cuando llegó. ¿Alguna vez pensó en pasar por allí? Sí, lo pensé, pero honestamente le temo a la confrontación. Sería, para decirlo sin rodeos, un giro psicológico que los demás siempre desean. Una especie de reconciliación o no sé. No es lo mío. Creo que no es importante. Hablamos mucho de los victimarios y muy poco de las víctimas. A fines de septiembre de 2018, los obispos alemanes presentaron un nuevo estudio sobre el abuso infantil en la Iglesia Católica de Alemania. Entre 1946 y 2014, hay al menos 3.600 víctimas. El cardenal Reinhard Marx se disculpó ante las víctimas. Me avergüenza cuántos miran hacia otro lado y no quieren admitir lo que ocurrió, trivializándolo. Y simplemente no quisieron ver ni quisieron escuchar. Y me incluyo. No escuchamos lo suficiente a las víctimas. Todo esto no debe quedar sin consecuencias. Las víctimas tienen derecho a la justicia. ¿Cómo responde el obispado de Hildesheim? El obispo auxiliar Bongartz no quiere hacer declaraciones ante cámaras. Por escrito comunica que, a pesar de una intensa investigación, por ejemplo a través de la Embajada Vaticana en Chile, no lograron contactar con las víctimas. No obstante, los casos de Hildesheim se incluyeron en un proceso interno canónico contra Peter R. La mayor condena sería expulsarlo del sacerdocio. A las 10 de la mañana del día siguiente finalizará el viaje. Entonces partirá el autobús.
Matthias Katz encontró a las muchachas del informe de Hildesheim y con sus hermanas, 2 víctimas más de Peter R., hasta ahora desconocidas. Le dará sus nombres al obispado para que ellas también reciban una indemnización y un tratamiento terapéutico. Eso es todo. Pero al día siguiente, bien temprano, cambia de idea. A ver aquí, 64, 66... La roja debe ser esa. Ah, está vacía. Están buscando a un caballero alemán. No, ya fue 18 años. Ah, ese lo tengo. Sí. Mire, ¿es donde está el ojito blanco? Ahí esa es la casa de él. Ah. Exacto. La verdad que no tengo que ir. Ya la vi, sé dónde está, es suficiente. Solo quería saber dónde estaba y basta. No se trata de él. Bien, me siento bien. No voy a decir que aliviado, pero sí me saqué un peso de encima. Tras la partida de Matthias Katz, Wolfgang S. no nos abrió la puerta. No respondió a los correos electrónicos. El sacerdote Peter R. sigue sin querer hablar frente a las cámaras.